hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es. Una parábola del Señor, la parábola de los talentos, muy conocida, y que dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Me escucháis bien? Vale, pues aquí vemos una de las parábolas que, junto con la primera, que viene en la parte primera del capítulo, del versículo 1 al 13, son llamadas las parábolas apocalípticas. ¿Por qué? Porque tienen como características 2. Una característica es que hablan de la segunda venida del Señor, y la segunda característica que tienen estas 2 parábolas es que también hablan de la instauración del reino de Dios. Sabemos que dice en Romanos 14:10: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y cuando dice todos, significa todos. De estas 2 parábolas podemos aprender cosas en común. Primero, que todos hemos de dar cuentas ante el Señor, como acabamos de leer en Romanos 14:10. Cuando el Señor venga en su segunda venida, va a haber el tribunal, el juicio final. El Señor, el Padre, nuestro Padre Celestial, estará en su trono, y delante de Él estará nuestro Señor Jesucristo, que será el que juzgará a todos y cada uno de los seres humanos. Otra característica de este acto, de este momento trascendental, es que no sabemos cuándo será el día. Muchos proponen muchos momentos, pero la verdad es que solamente nuestro Padre, el Señor, es el único que sabrá cuándo y cómo será esa segunda venida. Otra característica que podemos ver es que no habrá otra segunda oportunidad. O sea, cuando vayamos todos al juicio final, de ahí unos irán para condenación
y otros irán para vivir la vida eterna en presencia del Señor. Y la parábola de las 10 vírgenes, que no lo hemos visto, pero que si lo leemos y todos conocemos, más o menos lo que intenta enseñar es que es muy importante que nosotros estemos listos para cuando venga el Señor en su segunda venida. Y esta parábola de los talentos lo que intenta enseñar es que debemos de trabajar todos los días hasta que el Señor venga en su segunda venida. En este primer versículo, el versículo 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Si vemos el versículo 1 de la parábola de las vírgenes y el versículo 14, es muy parecido. Empieza el de las vírgenes, dice: entonces el reino de los cielos será. Mientras que en el versículo 14, hablando de los talentos, dice: porque el reino de los cielos es como. La palabra es en griego, no aparece. Lo que aparece es una frase que es del mismo modo o por tanto. Se puede traducir de estas dos formas. Lo que quiere decir es que la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos es algo en común. Se continúa una con la otra. Y no vamos a entrar más en este detalle, pero es para que si alguno lo lee, pues en las vírgenes parece que viene un futuro y en la parábola de los talentos el reino de los cielos parece que es presente. Pero lo que quiere decir es que es una continuación de la parábola de las vírgenes. Lo que sí nos interesa es que habla de un hombre, evidentemente rico, que dice: yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El hombre rico representa a nuestro Señor Jesucristo, que vino en su primera venida, se fue, ascendió a los cielos cuando resucitó y vendrá dentro de un tiempo, que como hemos dicho no sabemos cuándo será. Los siervos somos nosotros, los hijos de Dios, a los que Jesucristo nos ha dado un encargo con diferentes grados de responsabilidad. Esta palabra que se utiliza de siervos viene del griego doulos, que significa esclavos. En aquella época la gente rica pues tenía muchos esclavos. Unos esclavos se dedicaban, por ejemplo, para lavar los pies de las visitas que venían a su casa después del camino polvoriento. Otros esclavos pues cuidaban los animales. Otros esclavos eran dedicados a la cocina, otros a la limpieza, otros a la atención personal de los dueños de la casa. En definitiva, había muchos esclavos. Y en el versículo que hemos leído, el versículo 14, dice que yéndose lejos, o pretendiendo irse lejos, llama a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Por qué le entregó sus bienes? Es curioso que el señor de una gran hacienda, un hombre rico, que tenía multitud de criados, pues les entrega sus bienes. ¿Por qué motivo? En primer lugar, podemos pensar que era porque confiaba en ellos. Confiaba en que esos siervos cuidarían sus bienes, mientras que él se iba a ir lejos. Lejos también nos da la idea de que va a estar un tiempo largo fuera de su casa. Y otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué le entregó los bienes a los siervos? Me imagino que según el contexto de la parábola, pues se los entregó para que fueran administradores, cuidadores de todos esos bienes que él les había dado. Se confirma con el siguiente versículo, el versículo 15, que dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Atención en estas palabras: a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El dinero, los talentos,
que se utilizaban antiguamente en los tiempos bíblicos. El talento no era una moneda, era una medida de capacidad, una medida de peso, mejor dicho. Había un talento que podía ser de oro, un talento que podía ser de plata o de bronce. Normalmente se utiliza el talento de plata, pero en definitiva, en cualquier caso, suponía una suma considerable de dinero. En este caso era dinero. Hoy día el talento no se considera dinero. En nuestra sociedad el talento pues tiene varios significados, como la habilidad de una persona de aprender algo, o una profesión, o de aprender a pintar, cualidades que no todas las personas las tienen. También puede ser traducido por don, por capacidades. Y el talento, en aquella época, que se consideraba que era dinero, era un peso de una cantidad determinada de dinero. En este caso, si fueran monedas de plata, pues el talento tendría 6.000 denarios. Vendría a ser eso, 6.000 denarios. Sabemos que el denario era la medida, la moneda que se le daba a cada persona que trabajaba una jornada entera laboral. Entonces pensamos que si el talento tiene 6.000 denarios, pues es el dinero que una persona ganaría durante 6.000 días. Imaginaros, cada año tiene 365 días, pues le dio al que tenía un solo talento, le dio una cantidad de dinero correspondiente a alrededor de 6.000 días. Si el denario se considera que puede, actualmente, al día de hoy, que puede valer 70 euros, pues para saber lo que le hubiera dado en un talento, habría que multiplicar 6.000 días, 6.000 denarios, por 70 euros cada denario, que daría una cifra de 420.000 euros. Eso es el que le dio un talento. Al que le dio 2 talentos serían 840.000 euros, más o menos. Y el que le dio 5 talentos, 2.100.000 euros, alrededor más o menos de unos 350 millones de pesetas. Todos recibieron una diferente cantidad de talentos, pero todos tenían al menos un talento. No está nada mal, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría recibir una herencia de un talento? 420.000 euros. ¿Cuántas cosas haríamos con esos 420.000 euros, verdad? Pero aplicándolo hacia nosotros, que consideramos que los talentos no es dinero, sino son capacidades, podemos pensar que los talentos son todas las cosas que el Señor nos regala, todas las cosas de valor que podemos tener. Por ejemplo, podemos tener bienes tangibles, materiales, como puede ser la casa, el trabajo, un coche, puede ser el dinero, puede ser también talentos, relaciones familiares con la familia, puede ser la familia que tú tienes, pueden ser las amistades que tú tienes, puede ser también un talento, puede ser tu vida, tu salud, tu inteligencia, la influencia que tú puedes tener en las personas que te rodean, tu tiempo. Todo eso son talentos. Todas estas cosas te las ha dado a ti el Señor. ¿Cuánto pagaríamos nosotros por nuestra vida? Todo lo que tuviéramos, ¿verdad? ¿Cuánto nos daríamos por la vida de nuestra esposa, de nuestro marido, de nuestros hijos, de un hermano, de un sobrino? ¿Cuánto no daríamos por tener salud? ¿Cuánto no daríamos por tener un buen trabajo, los que no lo tienen, por desgracia? ¿Cuánto no daríamos por tener una capacidad de inteligencia más alta de la que tenemos? O simplemente un grado de influencia. Lo que quiero demostrar con esto, hermanos, que el Señor nos ha dado cosas muy importantes. No solo es el dinero, es tu vida, es tu salud, es tu familia, cosas de las que podemos gozar todos los días y que no nos damos cuenta de que todo eso proviene del Señor. Pero
¿para qué nos ha dado el Señor esos talentos? El Señor le dio, el de la Biblia, el de la parábola, le dio los talentos a sus siervos, como hemos dicho antes, para que lo administraran, para que administraran ese dinero que él tenía. Él se iba a ir lejos, no sabía cuánto tiempo iba a estar lejos de su casa, y cogió a tres siervos y les dio ese dinero, esa cantidad, para que fueran administradores de ellos. Nosotros, por tanto, también el Señor nos ha dado al menos un talento, pero tenemos muchos más. Y nos lo ha dado para que lo usemos. Nos lo ha dado para que lo administremos sacándole productividad, sacándole rendimiento. ¿Os acordáis cuando el Señor estaba predicando en el campo a 5.000 personas? Más de 5.000 personas, porque la palabra dice que eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres, los ancianos y los niños. Y los apóstoles, los discípulos le dicen: Señor, despídelos ya porque ya se hace tarde y tienen que ir a sus casas para comer. Y el Señor le dice, con toda esa gracia, esa picaresca que tenía el Señor Jesucristo: dadle vosotros de comer. Pero Señor, 200 denarios, o sea, el sueldo de 200 días, no bastarían para dar de comer a tanta gente. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué tenéis? Y el apóstol Andrés le dice: tenemos aquí un chiquillo que he visto yo que tiene 5 piezas de pan y 2 pececillos. Y el Señor le dice: tráemelos para acá. Y el Señor hizo un milagro. Con tan poquita cosa pudo dar de comer a más de 5.000 personas. El Señor quiere que lo que te ha puesto a ti, sea mucho o sea poco, lo que te ha dado a ti, tú lo pongas al servicio del Señor, como este chiquillo puso al servicio del Señor Jesucristo sus 5 panes y sus 2 pececillos. Dice a continuación el versículo, como lo dijo en el versículo 14, asimismo lo repite en el versículo 15, y luego se fue lejos. Se fue lejos y aparentemente no hace más comentarios. Y yo pensando en esto diría, me ponía a meditar y pensaba, bueno, ¿estaría preocupado? No, porque si el hombre estuviera preocupado por su dinero, no se hubiera ido lejos. Luego, cuando se fue lejos, sin decir más nada, es que él se fue tranquilo, sin preocuparse, confiando en sus siervos, que administrarían correctamente los bienes que le dio. A pesar de ser esclavos, este Señor puso su dinero en la mano de sus siervos. Así mismo hace el Señor con nosotros. Pone sus dones, sus talentos, sus bendiciones en nuestras manos para que nosotros también podamos administrarlos. En el versículo 16 y 17 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Estos 2 siervos cumplieron total y absolutamente las expectativas que el Señor tenía con ellos, con cada uno de ellos. Fueron fieles administradores de los talentos que les había dado, a unos 5 y a otros 2. Cumplieron fielmente lo encomendado por el Señor. ¿Y qué hicieron? Produjeron más dinero con lo que les había dejado el Señor. Y a continuación, en el versículo 18 dice: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Fijaros que el que recibió 5 talentos, en el versículo 16, dice: el que había recibido 5 talentos fue y negoció. En el 17 dice: asimismo, el que había recibido 2 fue y negoció, exactamente igual, y ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió
el dinero de su señor. ¿Por qué cavó en la tierra? Yo pensando en esto pienso que lo hizo por temor a que se lo robaran. Tal vez él pensaba que le habían dado un talento, 6.000 denarios, como 420.000 euros, hermanos, y él eso le quemaba en las manos, no sabía qué hacer. Entonces dice, se van a enterar de que yo tengo este dinero y me lo van a robar. Y no se le ocurre que están los banqueros que podían haber recibido ese dinero y podían haber trabajado con ese dinero y haber producido más. Él lo primero que hizo, dice la palabra, que fue y cavó en la tierra y lo escondió para que nadie supiera dónde estaba ese dinero y para que nadie se lo robara. Realmente estas cifras de dinero pues nos parecen impresionantes. No quiere decir que esas cifras sean reales. Cuando el Señor habla de que le dio a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, lo pone como un ejemplo de su magnificencia, de que el Señor le dio una cantidad de dinero impresionante. Y nosotros, cuando recibimos las cosas que el Señor nos ha dado, y hemos dicho anteriormente, también son talentos que el Señor nos ha dado de una manera increíble. Tenemos cosas, como decimos muchas veces, hasta que sobreabundan. Tenemos todo lo necesario y del Señor recibimos cada día más de lo que necesitamos. Con esto lo que quiero decir es que cuando se habla de esas cantidades tan exorbitantes en la parábola, realmente no eran tanto dinero, pero sí lo que quería decir el Señor Jesucristo cuando dijo 5 talentos, lo que quería decir es que le dio una cantidad impresionante a cada uno de ellos, y que eran esclavos, no olvidaros, eran esclavos. La cuestión es que la intención de este siervo era esconder ese dinero, no tocarlo, para que cuando el Señor volviera, entregárselo tal cual el Señor se lo había dado. En el versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos esclavos y arregló cuentas con ellos. Aquí vemos varias cosas. Los 3 sabían que el Señor vendría. Los 3 sabían que cuando viniera les iba a pedir cuentas. No sabían cuándo iba a venir, sabían que se habían ido muy lejos. Imaginaros que a lo mejor era un hombre que trabajaba con telas, imaginaros que desde la tierra de Palestina pues se iría a China para comprar sedas. Un ejemplo, ¿cuánto podría tardar ese hombre en llegar a China, en negociar, comprando lo que fuera y luego en volver a su ciudad? Meses. Por eso dice la palabra que se fue lejos. Y claro, evidentemente en aquella época no se podía hacer todo esto en una semana, como se puede hacer hoy. Tú puedes ir a viajar al fin del mundo, a la otra parte del mundo y volver en cuestión de una semana, haciendo tus negocios incluso. Pero en aquella época no. Y entonces tampoco se podía saber cuándo el Señor iba a volver. Pero los 3 sabían que el Señor iba a volver y que los 3 iban a tener que dar cuentas. Tarde o temprano, cuando el Señor volviera, tendrían que presentarle las cuentas del dinero que el Señor les había dado. En los versículos 20 al 23 sigue diciendo la palabra de Dios. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me has entregado. Aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando el que había recibido 2 talentos, trajo otros 2, diciendo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 con ellos.
Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Estos dos siervos, curiosamente, recibieron exactamente la misma respuesta. Muy posiblemente el que tenía 5 talentos tuvo que esforzarse mucho más que el otro, el de los 2 talentos, para conseguir otros 5 talentos. Y parece que sería algo injusto el que le dijera exactamente lo mismo al uno que al otro, habiéndose esforzado uno más que el otro. ¿Creemos que esto es injusto? Yo creo que no. De hecho, no lo es. Cada uno, como dice el versículo 15, cada uno se esforzó según su capacidad. El Señor los conocía perfectamente. Dice el versículo 15 que a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1 talento según su capacidad. Y el Señor, cuando les reclamó, cuando vino y pidió cuentas, se dio cuenta de que estos 2 siervos, cada uno según su capacidad, habían respondido con fidelidad. Y aquí podemos aprender algo muy importante, precioso para nosotros, hermanos, que la recompensa no se basa en los resultados. La recompensa se basa en la fidelidad que cada uno de nosotros tiene a nuestro Señor. El Señor de la parábola respondió a los 2 de la misma manera, porque él no había visto la cantidad de dinero que le habían dado. No lo veía. Él veía que los 2 habían sido fieles. Y según su capacidad, el que recibió más, dio más. Y el que tenía menos capacidad, le dio menos. Pero ahí él veía esa justicia, que miraba no los resultados, no miraba la cantidad de dinero, sino la fidelidad y la obediencia al mandato que él le dio antes de irse. Y también finalizan los 2 textos con las mismas palabras. Les dice a los 2: entra en el gozo de tu Señor. En otras versiones tal vez clarifican un poquito más esta frase, que está un poco como que no se entiende muy bien. ¿Qué significa entra en el gozo de tu Señor? En otras versiones se habla de que cuando el Señor les dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice en una versión: participa de mi alegría. Y otra versión dice: alégrate conmigo. En definitiva, el Señor estaba contento con la fidelidad de estos 2 siervos. Había puesto su confianza en ellos y no les habían defraudado. Y por eso le dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Hermanos, sobre 5 talentos, 30.000 denarios, 2.100.000 euros, ¿eso es poco? Sobre 2 talentos, 12.000 denarios, 840.000 euros, ¿eso es poco? Pues si para el Señor eso era poco, ¿qué no será cuando le dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? ¿Qué será eso mucho? Si eso para nosotros, eso poco, para nosotros es una cantidad inmensurable, una cantidad que no lo podemos ni imaginar. ¿Qué será lo mucho que el Señor nos tiene preparado para cada uno de nosotros? El Señor nos da una familia, nos da capacidad, nos da una familia espiritual, la vida, la salud, el trabajo, pero el Señor tiene prometido mucho más para nosotros si somos fieles, si somos obedientes. En el versículo 24, que no se nos olvide que había un tercero, dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, qué cosa más extraña lo que dice ahora, hermanos. Le dijo al Señor: Señor,
te conozco que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. En primer lugar, empieza definiendo a su Señor como no era su Señor. Dice, hombre duro. ¿Duro? ¿Duro era el Señor que le ofreció un talento, 6.000 denarios, lo que un hombre ganaría en 6.000 días? ¿Eso es duro? Y que le da ese dinero, lo deja en su confianza, se lo da en sus manos y le dice que yo me voy a ir y que volveré, sin decirle qué es lo que tiene que hacer con ese dinero. También dice, conozco que eres un hombre duro y que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, le está diciendo que segaba, y recogía donde no tenía derecho a hacerlo, en terrenos que no eran los suyos. Eso era verdad. A un hombre justo que a su siervo le da esa cantidad de dinero, ¿nos podemos creer que él segaba y recogía en terrenos que no eran suyos? Estas palabras representan a un siervo perezoso, a un siervo no fiel, un siervo que nunca llegó a conocer el amor y la misericordia de su Señor. Pero sigue diciendo en el versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. En segundo lugar, reconoce que tuvo miedo, o al menos dice que tuvo miedo, y por eso escondió todo el dinero. Pero si tú tuviste miedo del Señor y por eso lo escondiste, ¿cómo que te presentas ante el Señor cuando Él viene y le dice claramente en su cara que es un hombre duro y que segaba y recogía en terrenos que no eran los suyos, cometiendo ilegalidades? Si hubieras tenido miedo, no te hubieras atrevido a decirle esas cosas en plena cara. Ahí, lo que suponía el miedo, lo que él dice, lo que quiere decir cuando dice tuve miedo, es poner una excusa. Es la excusa para justificar que no había hecho absolutamente nada de lo que el Señor le había pedido. Él se quiso justificar al entregarle el talento que le había dado, los 6.000 denarios que le había dado. Señor, como tuve miedo de ti, pues no me he atrevido a hacer nada. Aquí tienes lo que es tuyo. El miedo era simplemente, única y exclusivamente una excusa para justificar que no había obedecido lo que el Señor le había dicho. En el versículo 26 a 28 vemos la respuesta del Señor. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío junto con los intereses. Al repetir el Señor las mismas palabras del siervo en contra suya, no está reconociendo que son ciertas, ni mucho menos. Está usando esas mismas palabras que él ha dicho para condenarlo por su propia boca. Como dice el dicho, por la boca muere el pez. Por esa palabra, por esa frase que dijo el siervo, él mismo se condenó. Él mismo se incriminó. Si creía que era duro, tenía razón suficiente para haber hecho algo para justificarse. Y se me ocurre muchas cosas que podía haber hecho. En vez de guardarlo y esconderlo, podía haber dicho, Señor, cogí ese dinero y ayudé a esta familia que lo necesitaba. O Señor, cogí este dinero e hice una obra en el granero. O Señor, y cogí este dinero y le di una paga extraordinaria a los demás siervos de la casa.
y aquí tienes el resto de lo que tú me diste. Eso hubiera servido tal vez para el Señor, pero él hubiera hecho algo. Pero dice la palabra que él, cuando recibió el talento, y además él lo comenta en el versículo 25, fue inmediatamente y escondió su talento. Él sabía que el Señor iba a venir y él sabía que no iba a hacer absolutamente nada. Yo esto ni lo toco. Lo cojo, lo guardo y cuando venga el Señor lo desentierro y aquí lo tienes. Y después pone la excusa del miedo. En Mateo 25, 28 y 30, que dice que hace el Señor: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y al siervo inútil, lo llama inútil, echadle en las tinieblas de allá afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. El castigo fue el de un siervo inútil que no quiso obedecer, un siervo mentiroso y un siervo calumniador. Hermanos, vamos a aplicarnos esta parábola. Cuando Dios nos da unos talentos, al igual que en la parábola, tiene unas expectativas, tiene unas intenciones con cada uno de nosotros. Y no son precisamente que la escondamos y que la guardemos, esos talentos y esas dádivas que el Señor nos da. Vamos a ver algunas de las enseñanzas que nos puede dar esta parábola. Primero, que seamos fieles, que seamos obedientes a lo que el Señor demanda en su palabra. Que seamos fieles y que Él pueda ver nuestra fidelidad en el uso correcto de los dones que el Señor nos ha dado. Que demostremos nuestra fidelidad con frutos, como vamos a ver a continuación. Que todos, los creyentes y los no creyentes, nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Algunos creyentes creen que cuando venga el Señor Jesucristo en juicio final solamente estarán los pecadores, pero hay muchos versículos que hablan de que ahí vamos a estar todos, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, hijos de Dios y no hijos de Dios. En Romanos 14:10, lo leímos al principio, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En 1 de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Fijaros que en el día del juicio será un día en el que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y podremos y tendremos, y el Señor nos preguntará sobre todas y cada una de nuestras acciones, cómo hemos utilizado los dones que nos ha dado, incluso como en Mateo 12:36, hasta de lo que hemos dicho. Habla de palabras ociosas, palabras que no conducen a nada bueno, palabras que no edifican, palabras de crítica, palabras de hacer daño, palabras de mentira. De todo eso, hasta de las palabras, tendremos que dar cuenta todos en el día del juicio. Y ahora os digo una cosa que me encanta, porque eso nos da una seguridad increíble. Hermanos, no habrá condenación para los creyentes, para los hijos de Dios. No habrá condenación para los que aman al Señor. Sí habrá juicio, pero para nosotros, los que creemos en Dios, no habrá condenación. En 2 Corintios 5:10 dice: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros tendremos que estar en el juicio y nos va a juzgar el Señor, pero no nos va a condenar.
porque estamos justificados por la sangre del Señor Jesucristo, en la que por su gracia nosotros hemos creído. Y habrá condenación para los que no crean en Dios, y para los que crean en Dios habrá vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Amén, hermanos. Después también aprendemos en esta parábola que somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero para buenas obras. ¿Os acordáis de Santiago 2:14 en adelante, que dice: ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe sin obras no salva. Y dice a continuación: y alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Y pregunto, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Primero me lo he preguntado a mi hermano. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos utilizando el tiempo en el que vivimos? Durante todo este tiempo tan especial que estamos viviendo últimamente, ¿qué estamos haciendo? Con los dones, con los talentos que el Señor nos ha dado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando nos presentemos ante el Señor en el juicio final? ¿Vamos a presentar nuestras manos con los frutos? ¿O vamos a decir: mira, yo sé que tú eres un hombre, un Dios, tú eres el Dios eterno, que tú eres Dios misericordioso, yo hice lo que pude? ¿Vamos a poner excusas? ¿Qué vas a hacer cuando te presentes al Señor? Muchos cristianos llegarán a ese juicio engañados. Digo bien, muchos cristianos llegarán a ese juicio engañados, pensando que son hijos de Dios y no lo son. ¿Quiénes son los incrédulos? Los incrédulos son los que dicen no creer en Dios. Pero los incrédulos también son aquellos que dicen ser creyentes, pero que no lo manifiestan en sus vidas. Mateo 25, 32 y 44 dice: y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Eso viene justamente a continuación de la parábola de los talentos. Dios cogerá a unos para la izquierda y otros para la derecha. En Mateo 7, 21 y 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, tenemos una capacidad increíble. Dios nos ha dado libertad para tomar nuestras propias decisiones. El Señor pone una norma en la palabra de Dios y quiere que seamos fieles a esas normas y las obedezcamos. Todos somos libres para tomar nuestras propias decisiones, pero también tenemos que saber que estamos bajo la obligación de rendir cuentas por esas decisiones. Y esto, por una parte, nos hace libres, pero por otra parte nos hace responsables de lo que hagamos con los talentos que el Señor nos ha dado. La vida, hermanos, es una oportunidad de servir a nuestro Señor. Y la vida es corta. La vida es muy pequeña comparado con la eternidad. Yo pienso en cuando era joven y bueno, pienso que se me han pasado los años rapidísimamente, de verdad. Es muy corta. Debemos de buscar el hacer la voluntad del Señor, buscar la fidelidad, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Aprovechemos nuestra vida, la vida que el Señor nos ha dado, como una oportunidad de poder servir y trabajar para el Señor
hasta que Él venga. Y la vida, por último, hermanos, es el préstamo de Dios. Dios nos ha dado un préstamo que puede durar 60, 70, 90 años. Y es nuestra propia vida. Y nos lo ha dado ese préstamo para que lo usemos. Para que lo usemos para su gloria. No seamos como el que tenía un talento, que no quiso trabajar, que cogió los talentos, el talento que le había dado el Señor, lo escondió y dijo: yo no me voy a preocupar de hacer nada, no me voy a complicar la vida. Tú puedes tomar una actitud de no complicarte la vida como cristiano, pero el Señor te va a pedir cuenta. Eso le pasó al del talento, que dice en su mente: yo no me voy a preocupar, voy a seguir con mi rutina diaria, con mi trabajito, el dinero que el Señor me ha dado, pues ahí lo tengo guardadito, que nadie me lo va a robar, y cuando venga el Señor le voy a decir: toma, aquí está, y voy a feliz, tranquilo, sin preocuparme. Los otros dos, preocupados por producir más. Aparte de todas las actividades que tenían que hacer, pues ahora tenían que producir más talentos. Y yo no, yo soy más listo que ellos. Al final fue el más tonto. No seamos tontos, hermanos. Nuestra vida es una oportunidad que el Señor nos da para servirle. Aprovechémoslos en estos últimos tiempos, porque los tiempos son malos. Que el Señor nos bendiga. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es.